Ingleses, el barrio más grande de Florianópolis y uno de los más elegidos por quienes deciden mudarse a Brasil. Pero no es solo un barrio, es prácticamente una ciudad dentro de la ciudad. Con más de 100.000 habitantes, cuenta con todo lo necesario para poder vivir. Tiene una playa de más de 5 kilómetros de extensión y una comunidad enorme de extranjeros. ¿Por qué tanta gente sigue eligiendo Ingleses para vivir? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en la placita del centro de Ingleses, uno de los barrios más populares de Florianópolis. ¿Será que realmente vale la pena vivir acá? ¿Cuánto cuesta un alquiler? ¿Qué es lo que tiene para ofrecer este barrio que todo el mundo lo elige? Bueno, todo esto lo vamos a revelar en este video. Quédate hasta el final que te voy a mostrar todo. ¿Para qué tipo de perfil de persona es Ingleses para vivir? Bien, si vos estás buscando un barrio que tenga playa, con infraestructura, si venís en familia, que es algo muy importante por el tema del colegio de los chicos, las escuelas, las actividades que hagan ellos, bueno, Ingleses es de los mejores barrios. De hecho, es el barrio más grande de todo Florianópolis por fuera de lo que es el centro. Ni parece que es un barrio, parece que es una ciudad aparte. Supermercados, bancos, estaciones de servicio, cafeterías y McDonald's. El barrio cuenta con esto y mucho más. Además, una ventaja importante es que tiene movimiento durante todo el año. Entonces, si vos querés venirte a vivir acá y querés trabajar por fuera de la temporada, bueno, creo que es la mejor opción, a diferencia de otros barrios como por ejemplo Canasvieras, que quizás en la temporada baja no hay mucho más para hacer. Si querés vivir acá y hacer una vida en Florianópolis, en un lugar con playa, me parece que es ideal. Se pueden encontrar departamentos anuales de un cuarto a partir de 1.800 reales, de 2 cuartos a partir de 2.200. Ojo, fíjense bien la ubicación porque no siempre es la más favorable. Y este de 2 cuartos por 2.250. Te estarás preguntando, ¿por qué este último está tan barato? Bueno, porque solamente te lo alquilan hasta noviembre. Así que ojo ahí con la búsqueda. Ha habido un aumento en los valores, sí, por supuesto, pero aún así sigue siendo de los más accesibles. Es lo mejor costo-beneficio que vas a encontrar en la isla. Ingleses, al ser un barrio tan grande, está dividido en 3 zonas diferentes. Por ejemplo, ahora estamos en Ingleses Sur, en el límite con el barrio de Santiño. Tenemos Ingleses Sur, Ingleses Norte, que mucha gente lo conoce como Gaivotas también, e Ingleses Centro. ¿En qué se diferencian? Bueno, por supuesto que en el costo de vida, en las oportunidades laborales y por supuesto el movimiento también que tiene durante la temporada alta y el resto del año. ¿Se consigue trabajo en este barrio? Bueno, para los que ya me conocen y ven mis videos, saben de que Florianópolis no es una ciudad para venir a buscar trabajo, es una ciudad para emprender y para tener tu propio negocio. También para aquellas personas que vienen con trabajo online y que no tienen que depender del turismo, ni del trabajo, de la oferta de trabajo que hay acá. Ahora bien, en el caso de que necesiten buscar trabajo porque vienen con una mano atrás y otra adelante, o necesitan un trabajo para poder acomodarse los primeros meses, generalmente se puede llegar a conseguir trabajo acá después de la temporada con la residencia. Al igual que en el centro, tiene movimiento durante el año y se consigue trabajo a partir de abril en adelante con la residencia. Temporada alta no hay ningún tipo de problema porque es solamente venir, vas a la playa, preguntás y al toque te contratan, pero la cuestión es aguantar el resto del año. Pero la clave de acá es tener un negocio propio, ¿sí? Y si querés hacer la residencia en Brasil, tengo un 10% de descuento con Amorim. Amorim es una empresa especializada en realizar trámites migratorios para aquellas personas que quieren vivir acá. 10% off con ellos. Te dejo el link en la descripción del video y en un comentario fijado. Y lo que se estarán preguntando todos, ¿y en qué puedo emprender? Bueno, acá se vive del turismo y de los negocios inmobiliarios. Si te abres un restaurante, te puede llegar a ir bastante bien. Si trabajás con lo que es turismo, agencia de viajes, paquetes, transporte, también te puede llegar a ir bien. Pero ojo, porque es una ciudad turística, es un lugar de playas y es un barrio turístico. Entonces, los movimientos cambian mucho durante
todo el año. Gastronomía también, si por ahí sos chef y te querés venir a buscar un trabajo, vas a trabajar muy bien en la temporada alta. Todo lo relacionado a estas áreas y a estos rubros se mueve muchísimo. Comercios, atención al cliente, se consigue mucho trabajo. ¿Cuánto se tiene que ganar para vivir bien acá? Bien, si es una sola persona, si sos solo, sola, con 5.000 reales por mes, a partir de 5.000 reales por mes está ok. Familia de 4 ya necesita un presupuesto mucho mayor. ¿Por qué? Bueno, porque la educación privada para lo que es primaria y secundaria es bastante caro acá. Al igual que la salud privada es un poquitito cara. Entonces, si querés vivir bien y querés tener todo a disposición y lo mejor, vas a necesitar 10.000 reales por mes para una familia de 4. ¿Podés vivir con menos? Sí, podés vivir con menos, pero entre que tenés el auto, entre que llevas a los chicos al colegio, entre que tenés plan de salud y demás, empezás a hacer cuentas y se va a un presupuesto bastante elevado. Además de también, por supuesto, el alquiler, que por supuesto una familia de 4 gasta mucho más en servicios que una persona sola o una pareja. Entonces, los gastos son mayores y el presupuesto que se necesita es mayor. Y ahora todo el mundo debe estar diciendo, pero si el salario de acá es de 2.200 reales, ¿cómo esperás que viva con 5.000 reales? Bueno, ahí está la cuestión. El costo de vida es elevado y los salarios son muy bajos. Es por eso que insisto con que acá tienen que venirse a emprender, tienen que venirse con negocio propio. O aquellas personas que trabajan online también buenísimo, porque no dependen tanto de el movimiento de acá. Atrás mío tengo el restaurante Pacha y Mar, un claro ejemplo de unos argentinos que se abrieron un negocio en Florianópolis. Los había entrevistado anteriormente y me habían comentado que iban a abrirse un restaurante. Bueno, esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? Tener un negocio propio. Pero ojo, quiero hacer una aclaración muy importante. No se vengan todos a hacer exactamente lo mismo acá. Porque yo digo, acá lo que funciona es la estética, todo lo que sea uñas y demás. Y ahí todo el mundo se viene a hacer lo mismo. Digo, acá lo que se vende son empanadas. Si viene todo el mundo a ofrecer empanadas en la playa, gente, traten de ser originales con lo que ofrecen, ¿sí? Sean innovadores. Si son del palo de la tecnología, de las redes sociales y demás, buenísimo, porque pueden ofrecer un montón de servicios para emprendedores que hay acá. Yo, por ejemplo, soy corredor inmobiliario y uno de los grandes problemas que tenemos los corredores inmobiliarios es la administración de los leads y la organización de las tareas y de los mensajes y los contactos. Si sos de ese palo y querés ofrecer algo bueno para nosotros, bienvenido sea, porque te va a ir muy bien. Es algo que se necesita y es algo totalmente innovador. Volviendo a la parte gastronómica, ellos de Pacha y Mar ofrecen, por ejemplo, comida regional, ¿sí? Son de Jujuy, entonces hacen comida jujeña, del norte de Argentina. Y es algo bastante bueno, bastante nuevo, digamos, que no se ofrece tanto. Sale un poco más de lo que es las empanadas, la pizza, que bueno, viene todo el mundo a hacer eso. Sí, sean originales, por favor. Todo muy lindo, Yu, pero ¿cuáles son los pros y los contras de vivir en este barrio? Bueno, por supuesto, como todo lugar tiene cosas buenas y cosas malas. Vamos a arrancar por los contras. Número 1, el tránsito. Es bastante caótico. Tenemos esta avenida principal que es Khalil Bulos, que es bastante caótica, principalmente en la temporada alta. Se sigue respetando al peatón, ¿sí? O sea, vos si pisás la senda peatonal, la mayoría te deja pasar y hay algunos que quizás se hacen los sonsos y siguen de largo. Entonces es un poco un quilombito eso, ¿sí? La cuestión del tránsito. Número 2, la cuestión de la inseguridad. A ver, es un tema bastante polémico este. Sí, es verdad de que ha aumentado un poquitito conforme creció la ciudad, también aumentó la inseguridad. Se ve principalmente esto en la temporada alta, que es cuando vienen muchos turistas y por ahí y pasan algunas situaciones un poco complicadas, ¿sí? Hay que estar muy atento a eso, hay que tener cuidado porque es un barrio bastante grande también, ¿sí? Entonces viene mucha gente acá y hay de todo, eso es una realidad. Pero aún así
es un barrio seguro, ¿sí? Podés salir a caminar a la noche, solo, sola, podés andar con el celular en la mano, podés hacer un video en la calle que no va a pasar absolutamente nada, pero sí se ha notado bastante, por lo menos lo que yo veo en las redes sociales, hay muchos robos, principalmente en la temporada de verano. Así que esperemos que mejore y esperemos de que sea hacer lo que era originalmente ingleses. Otro contra bastante importante es que los precios en la temporada alta aumentan bastante. Lógicamente por la cantidad de turistas que vienen. Si venís con la idea de vivir en noviembre, diciembre, que es cuando arranca la temporada alta, se complica porque vas a encontrar todo a precio de turista. Vamos a pasar a los pros. Lo bueno, por supuesto, es la relación costo-beneficio que puedes llegar a encontrar, ¿sí? Es decir, es de los barrios más accesibles para venirte a vivir cuando recién llegas a Florianópolis, ¿sí? Porque tenés absolutamente todo en cuanto a infraestructura, servicios, y también los valores son de los más accesibles para lo que es la isla. Después, conforme te vas quedando acá y vas progresando y vas haciendo otras cosas y vas obteniendo mayores ingresos, puedes irte a otros barrios, puedes irte a Campeche, puedes irte a Itapema si querés, fuera de acá de Florianópolis, puedes irte a Balneario Camboriú, a cualquier lugar aspiracional que a vos te guste, te puedes ir tranquilamente, pero si arrancás desde muy de abajo, te conviene ingleses. Sí, 100% es lo mejor. Otro pro bastante bueno también es que tenés movimiento durante todo el año. Es un barrio muy grande con muchos habitantes, entonces eso te permite desenvolverte mucho más durante todo el año. Si vendés algo, bueno, lo podés hacer tranquilamente. Y otro pro muy importante es la playa, que la playa de Ingleses es muy linda. Tenemos cerca también la playa de Santiño, que está prácticamente al lado. Estamos cerca de Canasvieras, Cayola do Bom Jesús, de un montón de playas muy lindas acá en el norte de la isla. Así que eso sería lo bueno, eso sería lo malo. Dejen en los comentarios qué otra cosa me faltó decir, que lo voy a estar leyendo. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle un me gusta y nos vemos en la próxima. Chao, dejen en los comentarios qué otro video quieren ver, de qué quieren que hable, díganme. Los leo en los comentarios. Chao.